Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder comunicarnos a través de este medio que son las redes sociales. Hasta ahora no hemos podido retomar nuestras reuniones habituales. eh, bueno, antes como en el formato que teníamos antes de la pandemia. Hoy tenemos un pequeño estudio bíblico basado en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Eh, la Biblia fue escrita eh, en diferentes tipos de literatura. Tenemos como ejemplo el libro de los Hechos, que nos habla acerca de los relatos que sucedieron, la parte histórica ¿no? que sucedió. Tenemos los evangelios que desde diferentes puntos de vista nos muestran la vida de Jesús. Tenemos las cartas de Pablo, tenemos los profetas mayores, tenemos los 5 primeros libros de la Biblia que le denominamos Pentateuco. Tenemos también el grupo de los libros de la Biblia que les llamamos poéticos. Cada uno corresponde a un tipo de literatura distinta, pero definir el tipo de literatura en el que nos encontramos nos ayuda a poder entender y poder ser más específicos a la hora de darle una interpretación a la Biblia. El libro de los Salmos pertenece al grupo de los libros poéticos. Por lo tanto, al pertenecer a este grupo de libros, el libro de los Salmos nos trata de ilustrar a través de metáforas, ilustraciones, a través de una manera poética de música, canciones, eh, una enseñanza. La idea cuando se hizo el libro de los Salmos era perennizar una enseñanza a las siguientes generaciones, a fin de que no cometieran los mismos errores. Cada palabra que se escogió para escribir el libro de los Salmos fue escrita con mucho detenimiento. La idea era llevar una enseñanza, como la hemos estado hablando, y estaba basada muchas veces en los fracasos, en las frustraciones. Estuvo basado muchas veces en las victorias que obtuvieron, en la confusión, en la frustración que encontraba el hombre a través de dichas circunstancias. No todos los salmos fueron escritos por David, aunque una gran mayoría. El salmo que veremos a continuación, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Absalón y David, para defender la importancia de saber el contexto, saber la historia detrás del capítulo, para que así podamos darle una interpretación bíblica. ¿Amén? El salmo que vamos a tratar el día de hoy es el Salmos 51. El Salmo 51 nos narra la historia de un hombre muy conocido en la Biblia, que es David, el rey David. La Biblia nos habla que desde que existe el pueblo de Israel no ha habido un rey como el rey David. Es un rey muy amado por el pueblo, un rey que durante el periodo que le tocó ser rey, él pudo extender el reino y pudo obtener grandes victorias para su pueblo. Sin embargo, el versículo 51 es un salmo que nos narra un poco uno de los capítulos más oscuros en la vida del rey David. Vamos a leerlo. Si tú tienes una Biblia, yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51. No importa la versión que tengas, como siempre lo mencionamos, las diferentes versiones de la Biblia nos acercan un poco al pensamiento central. Ten piedad de mí, oh Dios, comienza el Salmo 51. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Es un capítulo, del libro de los Salmos, un poco extenso, pero nos narra uno de los capítulos más oscuros de la vida de David. David fue confrontado por el profeta Natán debido a que él había cometido una serie de pecados. El deseo que había invadido su corazón había dado a luz un pecado que no solamente había consumido su propia vida, sino que había traído corrupción a su liderazgo, que había traído destrucción a su pueblo. Es por eso que Dios, por amor a él y por amor a las personas que él lideraba, es confrontado por Dios. Dios, que conoce todas las cosas, se encarga de confrontarlo a través del profeta Natán. Él había cometido un adulterio y no bastó con eso, sino que esta mujer David había cometido este acto, sale embarazada. Al darse cuenta David de que su pecado había tenido fruto y que él deseaba cuidar de ese niño, él comienza a maquinar un plan al principio y le dice al esposo de esta mujer, que era uno de sus más fieles soldados, David, que según la Biblia nos denomina el hombre conforme al corazón de Dios, elabora un plan malévolo y pone a uno de sus más leales soldados y le dice lo siguiente: anda a tu casa y descansa, esperando que este hombre se acueste con su esposa para luego encubrir su pecado. Lo sorprendente de esta historia es que este hombre era tan leal y tan comprometido con la visión de David y con los intereses del pueblo de Israel, que él se quedó durmiendo afuera de su palacio. Y cuando David al día siguiente ve que su plan no se concretó, le pregunta: ¿qué haces durmiendo aquí? ¿No estás en tu casa? Y este leal soldado, esposo de esta mujer, le dice: ¿cómo yo puedo estar en mi casa cuando otros están peleando? Hablando acerca de que era un hombre de honor, un hombre leal. Y en ese momento, cuando David ve que a pesar del valor, la lealtad de este hombre, David, que estaba siendo consumido por el pecado,
en este momento él llega a un punto en su vida en la que tiene que tomar uno de los planes más terribles. Y este es que una vez más se agrava la traición de David hasta por uno de sus más leales soldados. Y habla con sus capitanes y le dicen lo siguiente: manda a ese soldado en la primera línea de batalla. Todos sabemos que las batallas de esa época eran cuerpo a cuerpo y las primeras personas que iban en la primera línea eran los primeros en morir. Lo que sucedió es que este hombre, David, usa sus usa las personas que están, usa sus influencias, usa su liderazgo para sentenciar a este hombre a muerte. Y es así como este hombre leal a David, este leal soldado, muere en el campo de batalla. Todos, al conocer esta historia, se preguntarán por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. La Biblia nos narra que cuando Dios llamó a David, dice: yo no veo lo que mira el hombre, yo veo el corazón. Todos los que estamos aquí vemos la muerte, quizás, bueno, la mayoría ven la muerte como algo catastrófico, algo terrible. Sin embargo, para nosotros, los que creemos en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, vemos la muerte como un paso a un lugar mejor. A pesar de que ante nuestros propios ojos nos parece una historia triste, Dios permitió acelerar el proceso para llevar a este hombre leal cerca de su presencia. Son cosas que tú y yo, para nosotros, son muy difíciles de poder entender, pero nuestro Dios mueve y permite cada circunstancia para el bien de los que aman a Dios. Es por eso que Romanos capítulo 8 nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a entender, pero algunas cosas sí estamos seguros. Es que podemos confiar en Dios. David, luego de ser confrontado por el profeta Natán y verse acorralado, él no tiene más escapatoria. Él no tiene otra salida que rendirse totalmente a Dios. La diferencia de David con otros hombres de la Biblia, como en el caso de Adán, es que él no le echó la culpa a alguien más, sino que él asumió su responsabilidad cuando fue confrontado por Dios. Como en el versículo 3 dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A pesar que David había maquinado todo eso, él sabía y él era consciente que en su vida no había paz. Dice versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No importan los momentos de placer momentáneo que él pudo haber disfrutado, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Lo que cosechó David de esta relación fueron momentos tristes, oscuros. Sus huesos se secaban y él agonizaba, él estaba muerto en vida. Es por eso que él comienza a hablar y le dice, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Hay una alegría y una seguridad cuando dependemos de Dios y nos humillamos ante su presencia. Pero en esta historia, David nos comienza a mostrar cómo su vida estaba siendo atormentada, cómo ese gozo y alegría, esa fortaleza para continuar, había desaparecido totalmente de su vida, y le dice: tu espíritu noble me sustente. David comienza a justificarse delante de Dios, comienza a conversar con Dios, como en el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él comienza a decir: Señor, tú sabes, yo
Y él comienza a tomar conciencia de todos aquellos errores en su vida, todas aquellas pequeñas cosas en su vida que él no había corregido y lo habían llevado a un punto en su vida tan terrible como este. Hay ciertos detalles que nos enseñan el libro de los Salmos que nos ayudan a entender un poco más la serie que estamos llevando, de que hemos comenzado hace 3 semanas, entendiendo de que Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Es por eso que a través, en el versículo, en la primera parte de este libro, comienza a hablarnos, por ejemplo, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién eres tú en lo secreto? ¿Cuáles son los pensamientos que te rodean cuando nadie está a tu alrededor? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, nos dice el Salmo 6, y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere guiarnos por el camino que debemos andar y Dios que no nos quiere avergonzar. Y es por eso que hay un llamado a que nosotros busquemos su presencia, a que podamos ser corregidos en lo secreto. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Por eso que más adelante en el versículo, yo te invito a que durante la semana lo leas una y otra vez y puedas de repente en otras versiones de la Biblia y puedas ampliar un poco más las perspectivas sobre este capítulo. Dice 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Una de las cosas que siempre hablamos en nuestra iglesia, sobre todo en el liderazgo, es que más importante que saber la Biblia, más importante que prepararnos muchísimo, es tener autoridad para hablar las cosas. David le dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Si queremos un cambio para nuestra casa, un cambio para nuestra familia, un cambio para nuestra nación, si queremos que las cosas realmente puedan tener un rumbo diferente, tenemos que cambiar primero nosotros mismos. Y este es un gran desafío, un desafío a humillarnos. Uno de los versículos de la Biblia más interesantes es el versículo 17, cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es suficiente. Dios no nos está diciendo, David no nos está diciendo, no es necesario sacrificar, no es necesario ofrendar, no es necesario hacer algo, no es necesario hacer obras buenas, solamente amarlo de corazón. No. Lo que David nos está hablando es por dónde comienzan las cosas. Porque más adelante dice, tú, para que sea acepto, es necesario que yo esté bien, ¿no? Más o menos es lo que David comienza a defender en este capítulo de la Biblia. Y dice la Biblia, y lo vamos a ver al final, ¿no? Pero dice, los corazón, sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios desea que tú y yo nos humillemos ante su presencia. Que podamos reconocer de qué material estamos hechos. Y que si estamos en pie y podemos continuar, es porque su gracia, su amor y su misericordia están con nosotros siempre. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, podemos encontrar gracia y misericordia para poder continuar. En este libro ya estamos concluyendo. Dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él no tenía ánimo para cantar y él le dice, Señor, Señor, dame el gozo de tu salvación. Señor Jesús, que yo pueda tener esos tiempos, volver a esos tiempos donde yo pueda abrir mis labios y adorarte y darte gracias. Él entiende que el único que lo puede sacar de ese hueco, ese foso de desesperación, es el Señor. Por eso que en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios. Él está diciendo, Señor, yo no puedo dejar de hacerlo. Me he corrompido, pero tú me puedes librar. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ora al Señor, desde ya prepara tu corazón. Seas cristiano o no, todos estamos en este camino estrecho y le podemos decir al Señor, renueva mi espíritu, Señor. Quiero andar como tú quieres que yo ande. Yo quiero ser transformado, quiero parecerme cada día más a ti.
No me eches de delante. No, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado lo llevó a otro pecado mayor. Y ese pecado lo llevó a otro pecado mayor. Hasta que llegó un momento que él ya no sabía cómo salir de ese pecado. Pero sin embargo, ese acto de Dios a través del profeta para acercarse a él y descubrir el pecado es un acto netamente de amor. Dios lo pudo haber matado, pero sin embargo Dios quería restaurarlo. Y es por eso que David compone este salmo y dice: Señor, enséñame, renuévame, transfórmame y enseñaré a los transgresores tu camino. Yo enseñaré lo duro, las consecuencias graves que tiene el pecado en el fondo del ser humano. Cómo un pecado te puede llevar a cosas peores. Y dice, y los pecadores se convertirán a ti. Si queremos una transformación, esa transformación comienza por nosotros mismos. Y David lo defiende en este punto. Dice, entonces se convertirán a ti. Si queremos que nuestras familias, que más personas conozcan a Jesús, que queremos vivir en un mundo diferente, tú y yo tenemos que tener autoridad para que esas cosas sucedan. Si tú quieres salir de un pecado y no puedes salir, yo te quiero decir una buena noticia. Una buena y una mala. Es muy difícil que tú puedas salir por tu propia fuerza. Pero si tú te humillas a Dios, y esta es la buena noticia, y le pides socorro a Él, el Señor tiene el poder para librarte. Bueno, se nos acabó el tiempo en este día, pero el versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Amén. Dios desea que tú sacrifiques, Dios desea que tú le sirvas, Dios desea que tú hagas actos de amor. El holocausto hubo ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero Dios lo que está diciendo, Él les dice, ¿sabes qué, Señor? Todo esto que las obras que yo puedo hacer son buenas, pero tienen que ser fruto de aquello que está ocurriendo en mi corazón. Lo que ocurre dentro de mi vida y lo que ocurre afuera tienen que tener, lo que ocurre afuera de mi vida, que son mis obras, son consecuencias de aquello que ocurre en mi corazón. Tengo una buena noticia para ti. No importa tu falla, no importa tu pecado, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere restaurarte. Es por eso que hay una invitación en este día para que tú le digas, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, me humillo delante de ti. Un corazón contrito y humillado tú no echarás fuera. Ninguno de los que predicamos durante la semana podemos decir, yo nunca he fallado o nunca fallaré. Pero una de las cosas que venimos a enseñarte, a predicarte cada semana, es hablar de la gran bondad de Dios. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, podemos encontrar en Dios oportunidad. Dios sigue contando contigo, Dios sigue contando conmigo. Amén. Te invito a que hagas una oración. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesús, es muy simple, solamente ábrele tu corazón. No te necesitas tener unas palabras muy elaboradas, pero con todo tu corazón dile, Señor, te recibo en mi corazón y ayúdame.